Bien, yo soy Enrique Cerrillo, trabajo como investigador en el Instituto de Historia del CSIC y la presentación que les traigo voy a intentar ser muy breve, ceñirme a 15 minutos, 20-15 minutos, porque bueno, puede ser un tema realmente extenso. Lo que yo les voy a presentar es una serie de trabajos que hemos estado haciendo desde hace 2 años en uno de los sitios más emblemáticos. Si digo que de la prehistoria europea van a decir que estoy exagerando, pero para mí sí lo es y voy a intentar explicarles a lo largo de esta charla por qué es un sitio importante y sobre todo pues cómo una tecnología digital nos está ayudando a recuperar información del pasado que de otra manera sería imposible y a la vez a reinterpretar un monumento que ya les voy diciendo que se llama Almendres en Portugal, que se conoce desde hace desde los finales de los años 60, son ya 50 años, y cómo a partir de esas tecnologías que les voy a comentar podemos recuperar información de un sitio que creíamos prácticamente agotado. Los retos que se nos ponen por delante, como verán ahora, son muchos. Almendres significa almendros en portugués, es fácil la traducción, y si hoy en día fuéramos al sitio del que les voy a hablar no veríamos ningún almendro, pero sí veríamos uno de los conjuntos megalíticos de la prehistoria reciente más importantes en cuanto a número y calidad de toda Europa occidental. Los portugueses, que aunque no suele ser gente que se venga muy arriba, no es gente chauvinista precisamente, les gusta denominar al sitio de Almendres, que ya tienen aquí una primera imagen, como el Stonehenge portugués. Si se dan cuenta, no tiene nada que ver con esa primera fotografía que les muestro, nada con el Stonehenge original, por llamarlo de alguna forma. Entre otras cosas, porque el sitio de Almendres es bastante más antiguo que Stonehenge. Y en segundo lugar, porque los conceptos que subyacen detrás de cada monumento son completamente distintos. Vamos a realizar entonces un viaje pues, de unos 500 kilómetros hacia el oeste de la península ibérica y unos 5.000 años atrás en el tiempo. Traigo esta imagen un poco para que entiendan dónde está el sitio, cerca de la localidad portuguesa de Évora, y en un paisaje actual que es muy parecido a nuestras dehesas de Extremadura, de Huelva, etc. Allí se localiza, como ven en la fotografía aérea, una serie de monolitos, que ahora verán con más detalle, y están datados desde hace unos 7.000 a 5.000 años de antigüedad. Es un sitio que, como todos los sitios monumentales, no se construyen únicamente en un momento, sino que es el resultado de una dinámica, de una serie de procesos, como trataré de mostrarles, de refacción, de repensarlos, etc. La cronología del sitio, por dar un dato más especializado, empieza hacia el Neolítico Antiguo. Tenemos alguna constancia que haya ocupación, es decir, en los inicios de la agricultura, que en la zona, en el oeste de Portugal, están fechados hacia un 5.500 a.C., hace unos 7.500 años. El Neolítico Medio, que es cuando se empiezan a construir los sepulcros megalíticos, los dólmenes, que conocemos en toda la península ibérica, y también continúa activo durante el Neolítico Final, cuando empiezan a surgir los primeros poblados agrícolas en toda la península ibérica, e incluso en la etapa siguiente, de la que ya no quiero hablar por no meter más ruido, que sería el Calcolítico. Aquí tienen una panorámica del sitio y una vista de mi hijo, que sirve como escala del monumento para que vean que no es nada monumental en absoluto, sino que son menires pues, realmente pequeños. Aquí tienen una de las reconstrucciones digitales que estamos haciendo del sitio, donde pueden ver pues, que con cierto desorden se han ido almacenando estas rocas que son en realidad menires. Este conjunto de rocas lo que forma realmente es un Crawl-Ledge, que es la terminología, el término preciso con que en prehistoria nos referimos a estas concentraciones de megalitos, a estos alineamientos. El sitio tiene una particularidad y es que está orientado precisamente hacia el oeste, como todas las arquitecturas megalíticas de la península ibérica. Es decir, no es nada novedoso, pero algunos investigadores lo que han estado pensando es que el sitio tiene una función astronómica. En parte ya conoce pues, toda la tradición de Stonehenge y de otra serie de sitios prehistóricos donde se les atribuye pues, esas orientaciones hacia determinados solsticios, etc. Aquí se le ha atribuido al nacimiento de la luna en primavera. Y verán por qué
pues creo que, aunque no se puede denegar esa opción desde un principio, hay que valorar otras que sí hacen que este sitio sea pues, muy especial, no solamente porque pueda o no tener una serie de cualidades astronómicas de las que yo no puedo ni pretendo entrar. Aquí tienen uno de los menires del sitio, como ven son bloques de granitos erigidos, y algunos de ellos, que es la cuestión interesante de la que vengo a hablarles hoy, es que tienen decoración. Nosotros sabemos verlo porque evidentemente tenemos cierta especialización en el estudio de grabados prehistóricos y de imágenes prehistóricas, pero todo este relieve que ven aquí son decoraciones de esos menires que lo hacen uno de los conjuntos en cuanto a número de piezas decoradas más amplio de toda Europa occidental. El sitio está compuesto por 95 menires, 7 u 8 eran los que estaban decorados y hoy verán cómo podemos añadir a esa lista bastantes más. También es un sitio un poco anárquico, es decir, está compuesto por piezas de tamaños muy diversos. Tenemos piezas pequeñas que pesan unos 400 kilos, a piezas que llegan a pesar más de 5 toneladas. Tenemos piezas de 90 centímetros, que son pequeñas, ya han visto la referencia de la escala, y piezas realmente de pues, un tamaño bastante superior de más de 2 metros. Si tenemos en cuenta que en el entorno tenemos incluso menires de 7 metros, pues no son piezas de mucho tamaño. Pero aún así lo que sí es cierto es que el sitio es fruto, primero, como ya les dije, del tiempo, de una serie de actividades que se vienen realizando en el sitio, de desmantelamiento, de volver a organizarlo, pero también de un esfuerzo colectivo y de una ideología colectiva, que es lo que está detrás de todo ese esfuerzo que se realiza. Entonces ahora lo que quiero contarles es un poco cómo trabajamos y por qué estamos obteniendo nuevos resultados. Los arqueólogos, en la última década o algo más, estamos trabajando con fotogrametría digital. ¿Qué es la fotogrametría digital? Pues no es otra cosa que hacer documentación de las piezas a partir de fotografías que son tratadas en software específico y que permiten realizar reconstrucciones tridimensionales. Lo que ven ahí no es un vídeo, como es evidente, sino el modelo digital de uno de estos menires que hemos podido realizar a partir de esa documentación fotogramétrica, a partir de estas nuevas técnicas digitales, no tan nuevas, que se están aplicando en el patrimonio cultural. Las ventajas que tienen son muchas. Podemos preservar un elemento en caso que se destruya. El caso de Notre Dame, por ejemplo, es el más reciente, o todo lo que se está haciendo en Siria, pero también podemos utilizarlo para divulgar, para protegerlo, para no entrar en contacto con la pieza cuando tengamos que estudiarla, podemos obtener muchísima información. Pero lo que a nosotros nos interesa es un poco también la parte dura de esa cuestión. Cómo sometiendo esos modelos 3D que acabo de enseñarles a una serie de algoritmos matemáticos, no se preocupe que no les voy a hablar de ellos, y a técnicas de supercomputación que estamos obteniendo, podemos revelar los grabados originales que estaban en las superficies de esos menires. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues aquí tienen un menhir. Mediante la aplicación de esas tecnologías, lo que van a empezar a ver es cómo existen grabados prehistóricos, que no sé si se ve muy bien, esto que parece una boca, en realidad es una media luna, ahora verán qué significa, los ojos y la nariz. Esta está seccionada en uno de los lados, pero ven cómo a partir del tratamiento matemático de la información que contienen esos modelos 3D podemos conseguir recuperar la imagen prehistórica que está detrás de ellos. En este caso es uno de los más simpáticos para nosotros, es un menhir de pequeño tamaño y no sé si desde ahí atrás pueden llegar a ver que hay grabados unos ojos y una nariz que realmente pues, conforman una cara y que de alguna manera lo que están haciendo es atribuirle a esta pieza, a este menhir, un significado totalmente antropomorfo. También de la primera etapa les hablaba del Neolítico Antiguo, del inicio de la agricultura, y de que el sitio está organizado en varias etapas. De la primera etapa, y lo sabemos bien porque tenemos dataciones de carbono 14 de algunos menhires portugueses, tenemos este tipo de decoración, que la he sacado porque no es una pieza que se vea muy bien, por lo menos de los modelos, este tipo de decoración de soles, con zigzag, de círculos, que se les denomina soliformes, que están repartidos
por esa cara de la pieza. No sé si alcanzan a verlo. A veces a los arqueólogos no nos toman en serio porque consideran que tenemos que hacer, que la gente para seguirnos tiene que hacer muchos actos de fe. En este caso hay 3 soles que ya se conocían, pero nosotros hemos podido anotar varios soliformes más que están repartidos en toda la pieza y que representarían la primera parte del Krollech. Aquí tienen otro detalle de otro de estos menhires que también hemos analizado, que se conocía desde hace pues bastante tiempo la decoración, pero con esas técnicas lo que estamos logrando, no se va a ver muy bien, es recuperar pues, otro tipo de simbología que hasta entonces era desconocido en este sitio, y algunas de ellas que nos conectan además con sitios bastante remotos, como puede ser, bastante remotos de la prehistoria, se entiende, como puede ser pues, el sur de Francia. Vuelvo a traer este ejemplo de este menhir aquí y el tratamiento que hemos realizado para intentar ya empezar a conectar los símbolos que nosotros apreciamos aquí con el registro arqueológico, con las piezas arqueológicas que conocemos de ese momento. En este caso, lo que he grabado aquí es una lúnula, una media luna, que coincide con un objeto que les comentaré más adelante, que se ha documentado pues, tanto en sepulturas prehistóricas como también en contextos de hábitat, en poblados donde ellos vivían. Y lo que ven grabado ahí, entre otros varios que hay, es un báculo, que es la silueta de esa pieza que tienen en la parte inferior derecha de la pantalla. Las lúnulas, que me cuesta pronunciarlo, son realmente pues, estos medias lunas que posiblemente desempeñaran una función de colgante, que aparecen en varios sepulcros megalíticos y también aparecen en algunos poblados al aire libre. Pueden estar hechas pues, desde huesos hasta material calcáreo, y posiblemente, estas no son las más indicadas para hablar de ello, pero hay algunas que tienen perforaciones en los extremos que nos indican que servirían como colgantes. Los báculos son esta serie de piezas de pizarras que se conocen bastante bien en todo Portugal. Hay bastantes dólmenes que cuentan con placas de pizarra, con báculos de pizarra, perdón. En España creo que solamente hay uno, porque bueno, pues no se ha intervenido tanto en este tipo de monumentos, y tienen una forma que recuerda a los báculos, pero realmente lo atribuimos a esa función de báculo, pero no sabemos muy bien el significado que tenía en la prehistoria. Cuando alguien se hace acompañar de un báculo, posiblemente lo que quiera indicar es una distinción respecto al resto de su grupo extenso en el que vive, con lo cual podríamos estar ante un elemento de distinción, de cierta distinción social. Aquí, para que vean un poco, uno de los sitios donde más báculos han salido es el Anta Grande da Comenda da Igreja, en Portugal, y para que vean un poco pues, que hay una asociación entre este tipo de Krollech que hemos visto en Almendres y los monumentos megalíticos donde ellos entierran a sus muertos. Aquí tienen otro caso en el que me he permitido comparar la imagen del menhir con su tratamiento. Este es una imagen, o sea, es una estela que hemos localizado en el sitio y que no tenía ningún tipo de documentación previa. Únicamente a partir del tratamiento digital de la información ha sido cuando lo hemos logrado revelar qué hay detrás. Vamos a acercarnos a ella para empezar a ver la serie de elementos que tienen, aunque no sé si no tiene mucha definición, pero pueden ver, y ahora lo verán mejor indicado, cómo hay uno de estos báculos aquí grabados, cómo tiene los ojos, la nariz, la cara en forma de T, y una de estas lúnulas en la parte debajo de la nariz y los ojos, en la parte inferior de la cara. Es interesante esta pieza porque tiene un tipo de decoración, está representando un objeto que se conoce muy bien en contextos de fuera de la península ibérica. Es lo que los franceses denominan l'objet, que realmente es un objeto de funcionalidad desconocida, pero que aparece de forma muy frecuente en otras representaciones antropomorfas, humanas, del sur de Francia. El hecho de encontrarlo aquí, lo que nos está diciendo indirectamente es que esta gente no era ajena al código formal de representación que tenían la gente, los grupos de la misma época de zonas muy distantes de Europa occidental. Quiere decir que hay una base ideológica, una base también material. Sabemos que por aquí, por ejemplo, llega pues, toda el jade
de Centro Europa. Sabemos también que se exportan materias primas como la variscita, que acaban en Bretaña. Es decir, que aparte de esa comunidad ideológica, hay también un intercambio de bienes que está soportando toda esta serie de representaciones que vemos. Y ahí están pues, el resto de representaciones señaladas. Ven, por ejemplo, el báculo, la lúnula, los ojos, la nariz, y luego en un lateral tiene una representación, puede ser el cabello, no lo sabemos muy bien, o puede ser de forma de una abstracción, pues una especie de manto que cubre toda la pieza, para que se hagan una idea del tipo de representaciones de las que estamos hablando. Realmente estas representaciones son algo más recientes que las otras, pueden tener unos 5.000 años, aunque las dataciones que podemos realizar directas, pues infelizmente no son posibles. Si vamos al lateral de la pieza, que también era desconocido, pues ahí vuelven a ver uno de estos báculos grabados, lo que refuerza todavía más pues, la categoría del individuo de alguna forma. Hay muchas representaciones humanas de este periodo que conocemos. Si después de esta charla les queda ganas todavía, pueden ir a las vitrinas del MAN, donde hay una buena colección, no de las mejores en cuanto a número, pero sí tiene algunas piezas de bastante calidad. Si ven, si se fijan, hay distintas convenciones que se repiten en las piezas que les he mostrado. La nariz en forma de T, los ojos, la ausencia de boca, aunque puede parecer que la lúnula es una boca, realmente no lo es, porque sabemos que en muchas de esas piezas ese elemento está ausente. Aquí tienen otro ejemplo más que pueden encontrar en las vitrinas del MAN, un ídolo, en este caso de alabastro de Guadalquivir. Y lo que es interesante también para nosotros es que estamos viendo que, como les decía al principio, los menhires han estado continuamente, el sitio ha estado continuamente cambiando. Sabemos que hay piezas que hace unos 7.000 años fueron concebidas como menhires y que en un determinado momento lo que ellos hacen es transformarlas para grabar encima y convertirlas en estelas, darles forma antropomorfa, ponerle toda esta serie de rasgos como báculos, como colgantes, como caras, que realmente caracterizan a la piedra, la transforman en un soporte humanizado, lo cual es muy interesante. ¿Quiénes fueron los responsables de estas ideas? Bueno, pues sabemos bastante sobre ellos. Sabemos que son sociedades que están en proceso de empezar a mostrar desigualdades sociales. Todavía no son muy evidentes, pero también depende, según a los autores que recurramos, sabemos que tienen una cierta jerarquización, muy poca todavía, y que tienen acceso a materiales de intercambio, como ya hemos demostrado también de alguna forma al hablar de esas conexiones de la península ibérica con otras zonas de Europa. Realmente el sitio, y es lo interesante, es una agregación de identidades, es decir, la gente va uniendo y va sumando piezas de esos 95 menhires, que hoy sabemos que no solo 7 u 8, sino un porcentaje muy elevado, estamos todavía revisando toda la información, un porcentaje muy elevado de ellos estaban decorados y convertidos en esculturas antropomorfas. ¿Qué tipo de ceremonia se realizaba allí? Bueno, pues no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que de alguna manera hay una materialización de la ideología sobre un soporte, en este caso sobre menhires, que hay la necesidad de materializar también que este grupo tiene acceso a objetos como báculos que tienen una cierta diferenciación social y, en definitiva, nos van causando a comprender mejor cuál era el universo ideológico de esas comunidades que vivieron pues, hace unos 5.000 años en la península ibérica. Se me ha olvidado decir, y con esto ya voy concluyendo, que la imagen que tenemos actualmente del sitio pues, es probablemente muy distinta de lo que fue. Posiblemente tuviéramos un mayor número de menhires que hubieran desaparecido porque se han ido aprovechando en otras estructuras, en otras construcciones que a lo largo de los años se han ido haciendo en la zona, y también posiblemente, aunque muchos de ellos todavía los tenemos que seguir analizando para ver cómo estaban decorados, también estuvieran acompañados de pintura, que hoy en día se ha perdido. Con lo cual el efecto a la hora de entrar en el sitio sería bastante impactante, encontrar pues, más de una centena de menhires caracterizados como personas, con unos colores muy vivos y bueno, nos falta saber todo lo demás, que es demasiado quizás lo que nos falta. Pues bien, muchas gracias.